pues Netflix logra de nuevo hacerse presente en los Oscars con la primera adaptación alemana de la novela de 1929, Sin novedad en el frente. Así que, ¿qué tal está? Aquí te lo digo, yo soy Edward Berger, esto es Cineología MX, comenzamos. Antes de continuar, te recuerdo que mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla. Te dejo el link aquí abajito en la descripción y ahí mismo te dejo mi PayPal por si quieres invitarme el boleto de cine para que yo siga haciendo videos. Primero un poquito de contexto. En 1930 aparece la adaptación cinematográfica de la novela Sin novedad en el frente, escrita en 1929, un año antes, y pues es una novela que pues sale muy reciente después de terminada la Primera Guerra Mundial, después de la tan humillante derrota de Alemania en aquella guerra, que de hecho pues las condiciones de la rendición que se le dieron a Alemania fueron lo que provocaron justamente en gran medida la Segunda Guerra Mundial. Y está muy interesante porque pues en ambas guerras los alemanes fueron como los grandes villanos, ¿no? Y que saliera una novela desde el punto de vista de los alemanes, de los horrores de la guerra, sin poner buenos ni malos, simplemente el mostrar que la guerra lo único que hace es destrozar la vida de los soldados y de las personas que las pelean. Es muy interesante, ¿no? Que apareciera una novela tan pronto después de terminada aquel conflicto, ¿no? Y que causara tal conmoción que inclusive desde Hollywood se quisiera hacer una adaptación en 1930, pues resulta bastante interesante, lo cual pues me parece muy digno de ver. Si pueden ver la película original de 1930, véanla, vale mucho la pena. Se hace mucho hincapié justamente en esta parte de cómo el discurso que se le da a los jóvenes para que vayan a pelear hace que se ilusionen con la idea de ser héroes de guerra, que sean muy inconscientes de lo que realmente implica el ir a morir a un campo de batalla, ¿no? Y se hace mucho hincapié en eso, sobre todo al principio de la película, y bueno, después ya vienen todos los acontecimientos terribles que se viven en la película, con respecto a las batallas que se tienen durante la trama, ¿no? Después hubo una adaptación para la televisión en el 79, creo que fue, que también es bastante buena. La verdad es que ninguna adaptación de esta película, perdón, de esta novela se ha hecho mal. Es muy buena, pero definitivamente la de 1930 es superior desde mi punto de vista, pero la de 1979 vale mucho la pena verla, sobre todo si te es complicado ver a lo mejor una película tan vieja como la del 30, es decir, tiene ya que 90 años. Entonces pues sí puede ser un poquito complicado para muchas personas el verla, y a lo mejor una película de los 70 pues puede ser un poquito más amigable, para la mayoría de las personas de la actualidad, ¿no? Pero como que los alemanes dijeron como que estuvo bueno porque la primera del 30 era gringa, la segunda fue inglesa, de hecho creo que fue para la BBC, creo que fue esa adaptación para la BBC, no estoy seguro. Pero dijeron como que bueno, y estuvo bueno de que una novela de lo que se vivió en nuestro país con respecto a la guerra, y estuvo bueno de que se haga en otros países. Hagamos la nuestra, y Netflix apoyó la idea y ocurre una nueva adaptación de la novela de 1929, Sin novedad en el frente, y es increíble, está muy a la altura de la de 1930, y es que a final de cuentas aquí no se ponen a buenos y malos, ¿me entienden? Entonces como que los propios alemanes saben que ellos mismos son los menos aptos para poner a buenos y malos con respecto a su papel en la guerra. Entonces lo único que se hace aquí es retratar algo que es muy universal en todas las guerras, que es que la propaganda hace a los jóvenes inconscientes para que vayan a la guerra, o al menos así era en los últimos dos conflictos mundiales, en los únicos dos conflictos mundiales, ¿no? Se les metían ideas a la cabeza que los llevaban inclusive a mentir para poder ser enlistados en las filas, y es increíble lo que se ve en esta película, que seguramente se vivió en todos los frentes, en todos los bandos de ambas guerras, ¿no? El hecho de que haya recursos limitados, que se ve muy contundentemente en este viaje inicial que tiene el uniforme de un soldado muerto hasta que es recuperado, reparado y llevado de vuelta a Alemania para un nuevo soldado, ¿no? Y es
Eso es apabullante y es muy impactante de ver en la película. Y de ahí todo lo que ocurre después, ¿no? Cómo es que se topan poco a poco con la realidad de la guerra, con el horror de la guerra, y cómo es que poco a poco cada uno de los personajes que vamos conociendo va sucumbiendo ante esos horrores, ¿no? De múltiples formas. No, aquí sí no voy a dar absolutamente ningún spoiler. Yo creo que vale la pena abordar la película en blanco para que las cosas que ocurren realmente impacten. Eso sí, si ya leíste la novela o viste alguna de las otras adaptaciones, pues ya sabes cómo acaba. Realmente todas las adaptaciones cuentan lo mismo. A lo mejor unas empiezan antes, unas empiezan después, unas cuentan un poquito más de lo que ocurre antes de la guerra, otras menos. Esta cuenta un poquito menos, por ejemplo, porque por ejemplo la de 1930 se hace muchísimo hincapié en todo lo que tiene que ver con cómo se reclutaba a los jóvenes, cómo lo que se les decía que iban a ser héroes, que iba a ser una guerra rápida, que no iba a pasar nada. Y aquí también ocurre, pero digamos que la respuesta de los jóvenes, al ser más realista a lo que seguramente hubiera ocurrido en aquel momento, en la de 1930 se hace mucho hincapié en el ímpetu y en lo emocionados que estaban los jóvenes, que seguramente es un retrato menos realista y seguramente por eso a mucha gente no le gusta el cine viejo, pero digamos que refleja muy bien el sentimiento que se tenía, ¿no? Y seguramente ocurrió en todos los frentes, porque al final en las guerras, y eso es lo que nos muestra esta película, al final en las guerras ni siquiera son hombres luchando los unos contra los otros por su patria y por defender su patria y los intereses de su país. Al final son simple y sencillamente personas en medio de un ambiente horroroso tratando de sobrevivir, y a veces para sobrevivir tienen que buscar que el de enfrente no sobreviva, y se vive en la guerra de acuerdo a la película. Ahora, la verdad es que los alemanes ya nos habían mostrado que sabían hacer cine de calidad, pero aquí está a otro nivel. O sea, es una película con muchísimos valores de producción, con grandes efectos tanto físicos como visuales. En general, la recreación de la Alemania de aquella época, la recreación de las trincheras, las secuencias de guerra son impactantes, la recreación de los pueblos asolados por las batallas también está increíble, el retrato de cada uno de los personajes. La verdad es que es una película que vale muchísimo la pena ver, y definitivamente se merece las nominaciones que tiene a los premios de la Academia. Para mí es mi gran favorita para mejor película extranjera, aunque debo ser honesto que no he visto las otras películas. Tal vez después de grabar este video y antes del Oscar vea Argentina 1985, creo que está disponible en plataformas, y bueno, ahí podría tener un panorama un poquito más amplio de cómo está la contienda. De hecho, creo que esa es la favorita de muchos, pero pues bueno, si ganan Sin Novedad en el Frente, que es lo más seguro creo yo, pues la verdad es que muy bien merecido, porque es una gran película de guerra, y como siempre las grandes películas de guerra son siempre películas antibelicistas. Esta es una película con un discurso claramente antibelicista, y creo que es importante que aparezca en el contexto de todo lo que está ocurriendo en Europa con la guerra que se está viviendo en Ucrania, con los conflictos en Medio Oriente, y vaya, creo que a final de cuentas, sobre todo esta situación o esto que refleja mucho la película de el contraste entre los líderes de cada país, que están siempre pulcros, siempre muy limpios, siempre elegantes, siempre con lujos, y el contraste con el horror de que viven los soldados en los campos de batalla, ¿no? Y cómo le es tan fácil a los generales y a los grandes mandos mandar a estos chicos al matadero, porque a final de cuentas, ganen o pierdan, a ellos no les va a ocurrir absolutamente nada, y son cuestiones meramente de orgullo, mientras que para los soldados sí que son cuestiones de vida o muerte, o por lo menos de vivir horrores que no quieren volver a experimentar, y eso se nota clarísimo, muy claro en la última secuencia de batalla. Entonces, pues ahí está Sin Novedad en el Frente, una película impactante, apabullante, que está en Netflix, así que véanla y ustedes díganme qué opinan. Zusammen, ja, Paul? Wir bleiben zusammen. Pero bueno, ya sabes que esa es mi opinión, pero la tuya siempre es bienvenida aquí abajo en la cajita de los comentarios. También gracias por dejar tu like y compartir este video por todo el mundo. También gracias por suscribirte en el botón que está apareciendo en este momento en pantalla, y por activar la campanita para más contenido como este. Subo video cada lunes y jueves. Por acá te dejo el video recomendado. Yo soy Raúl Torres. Esto es Sinología MX. Hasta pronto.